Saludos amigos y amigas, hoy nos encontramos nuevamente en Comayagua y es interesante porque vamos a estar acá para hablar de unas cositas muy curiosas de la historia de Honduras. Por ejemplo, vamos a conocer algunos datos importantes sobre Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, algunos accesorios que utilizaban. Vamos a ver también restos fósiles de animales, incluso vamos a ver una osamenta humana. Quédese por aquí porque le tenemos cosas muy curiosas en este video desde Comayagua. Es importante destacar que Comayagua fue durante 3 siglos la capital de la provincia llamada Honduras en aquel momento. Y fue hasta 1880, durante el proceso de la reforma liberal impulsada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que la capital, que era aquí en Comayagua, pasó a ser en Tegucigalpa. Ha pegado un poquito de hambre y vamos a ir a uno de los restaurantes recomendados aquí en la ciudad. Vamos a ver qué tal nomás. Bueno, este es el restaurante y está muy bonitamente decorado. Podemos ver estas máquinas de coser, ¿verdad? Bien bonitas, este mantel multicolores que da la impresión que proviene de las artesanías lencas. Unas sombrillas por acá, muy colorido el lugar, la verdad. Llama mucho la atención. Al nomás entrar uno ve pinturas, ¿verdad?, realizadas por algunos artistas de la localidad. Me llama la atención también, por ejemplo, el agua que sale aquí por el piquito del gallo. Está muy bonito todo esto, la verdad. Y de la comida, pues puedo decirles que está muy riquísima, que se la recomiendo y a un precio accesible. Ahorita vamos ingresando a este museo, que es un museo arqueológico y que funciona desde 1940. Inició como un museo privado, pero desde 1970 pasó a formar parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, por lo tanto es estatal. Aquí hay muchas salas en las cuales pues podremos ver cosas interesantes sobre el pasado del Valle de Comayagua y pues algunas cuestiones de carácter histórico. Cabe señalar que si usted es hondureño, pues la entrada le cuesta 40 lempiras, los que son extranjeros pagan $4, los estudiantes pagan 25 lempiras y niños y personas de la tercera edad 10 lempiras. Un dato curioso de este museo es el grosor de las paredes. Son enormes, son súper gruesas y esto pues es que acá fue de hecho la primera casa de gobierno, o sea, fue una casa presidencial. Y pues sabemos que en Honduras ha habido muchas revueltas o lo que se llaman montoneras en la lucha por obtener el poder. Por lo tanto, un presidente que pudiera estar aquí seguramente recibía amenazas de cañonazos, de cualquier tipo de arma, y entonces esta casa por eso se construyó de esta forma tan robusta. De hecho fue construida en el siglo XVI, es decir, entre 1500 y 1600. Aquí podemos ver los restos de un oso perezoso gigante. Seguramente miles de años de antigüedad, ¿verdad? De acuerdo con los estudios antropológicos, pues esta es la evidencia de que existió este tipo de animales aquí en el Valle de Comayagua. Y en cuanto a personas se refiere, pues fue habitado por los lencas. Esto que vemos aquí pues es una osamenta 100% real y fue encontrada en un sitio llamado Corralitos allá por el 2004. Y se recrea un enterramiento y se destaca que había alrededor del cadáver pues ofrendas funerarias de cerámica que revelan mucho de la tradición lenca. Veamos lo que tenemos aquí. Esta es la primera imprenta traída a Honduras. Así como lo ve usted, aquí es donde se imprimieron por primera vez algunos documentos oficiales y este instrumento fue traído por Francisco Morazán en 1829 y fue comprada por 1000 pesos de plata en aquel momento. Comayagua exhibe mucha devoción religiosa y eso pues se manifiesta en este museo, donde hay pequeñas miniaturas en representación de las procesiones que se hacen normalmente en Semana Santa. En este caso esta miniatura es una representación del Huancasco, un encuentro de paz entre dos grupos étnicos o entre dos pueblos, ¿verdad? Aquí se refiere pues precisamente a un Huancasco. Esto es nada más y nada menos que la silla presidencial, aquí donde se sentaba José Trinidad Cabañas. Además hay aquí algunos implementos militares, pues él fue un soldado y él gobernó pues entre 1852 y 1855. Por aquí tenemos otra joya histórica, este correo o este buzón que vemos acá
es precisamente el que aparece en el billete de 500 lempiras. Bueno, y hablando de Morazán y Cabañas, tengo una pregunta curiosa para ustedes, a ver si la saben. ¿Quién era mayor, Francisco Morazán o José Trinidad Cabañas? Quédate hasta el final de este video y te voy a contar la respuesta. En esta casa María vivió Francisco Morazán con su esposa María Josefa Lastiri. De hecho, ellos se casaron en la Catedral de Comayagua el 30 de diciembre de 1825. Y cuando hablamos de Morazán lo reconocemos como un héroe, como un político, como un militar, pero también hay que destacar que era una persona muy adinerada para aquel momento. Era de hecho un criollo, es decir, descendiente de personas europeas, y aquí en América gozaba de una buena posición económica. De hecho, su esposa, María Josefa Lastiri, ya se había casado anteriormente con un terrateniente llamado Esteban Travieso. Este señor murió y pues le heredó una fortuna impresionante a doña María Josefa Lastiri, además que le dejó 4 hijos. Entonces, cuando ella queda viuda, Morazán entra en relación con ella, se casan, y la herencia de María Josefa con ciertos amigos poderosos e influyentes que habían alrededor de ella y de Morazán ayudaron a crear un perfil de Morazán mayor. Incluso los negocios de Morazán se expandieron y también su proyecto político. Entonces, aquí en esta casa vivió Francisco Morazán con su esposa María Josefa Lastiri. Aquí estamos bastante cerca de 2 lugares, la iglesia La Merced y la Picota. Vamos a ver cuál es la importancia de estos 2 lugares. Bueno, la iglesia La Merced es la iglesia más antigua de Honduras. Frente a ella hay una plaza que se llama Plaza de la Merced. Y justo en esta plaza está un monumento que oficialmente se llama Monumento a la Constitución de 1812. También se le ha llamado como Columna de Fernando VII o Columna de las Cortes de Cádiz, pero popularmente se le llama La Picota. ¿Por qué se le llama La Picota? Bueno, porque la picota normalmente es una columna que estaba en la entrada de los pueblos y ahí se exponía a las personas que habían cometido algún delito para que les diera vergüenza pública. En el peor de los casos, pues se les ajusticiaba quitándoles la vida. Y esto pues servía como un ejemplo para las demás personas. Aquí en Comayagua la función de la picota era pues para que aquellas personas que no se alinearan con las ideas conservadoras del momento pues podrían tener problemas con las autoridades. De hecho, aquí en esta plaza fue fusilado don Joaquín Rivera, que fue presidente de Honduras entre 1833 y 1836, cuando Francisco Morazán pues lideraba toda la Federación Centroamericana. Y este señor Joaquín Rivera Bragas era el jefe del Estado de Honduras y simpatizaba con las ideas liberales de Francisco Morazán. Obviamente entonces los conservadores que le rodeaban a Joaquín Rivera lo acusaron de no estar a favor pues de los ideales que tenía la élite conservadora, y al final pues fue capturado, lo hicieron prisionero y lo juzgaron durante la presidencia de don Coronado Chávez. Entonces Joaquín Rivera fue condenado y posteriormente ejecutado aquí. Fue fusilado en la Plaza de la Merced de Comayagua un 6 de febrero de 1845 a las 11 de la mañana. Para ser claro, aquí en La Picota fue asesinado un presidente de Honduras, Joaquín Rivera. Y hay otros tantos que quizá la historia oficial no recoge, pero que pudieron darse algún tipo de ejecuciones como para frenar el impulso de aquellas personas que querían independizarse con respecto a España. Este edificio que actualmente vemos acá se conoce como el Palacio Episcopal de la Diócesis de Comayagua, pero hace ya mucho tiempo era el Colegio Tridentino de San Agustín. Y aquí estudiaron algunos personajes de la historia hondureña, como el mismo José Cecilio del Valle, y que luego pues se trasladó a Guatemala para culminar sus estudios universitarios. Pero acá estuvo un tiempo, como también lo estuvo José Trinidad Cabañas, que fue presidente constitucional de Honduras. También estuvo Celio Arias, que fue presidente de Honduras, Luis Bográn, que también fue presidente, don Terencio Sierra, que también fue presidente, entre otras personalidades que aquí se formaron. Bueno, atendiendo a la consulta de quién era mayor, si Morazán o Cabañas, quiero que pensemos este dato. Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 y José Trinidad Cabañas el 9 de junio de 1805. Cabañas nace en 1805
y Morazán en 1792. Esto significa que Morazán era mayor que Cabañas 13 años. De hecho, Cabañas fue un soldado al mando de Francisco Morazán. Normalmente nos equivocamos porque tenemos el retrato de José Trinidad Cabañas en su vejez y el de Francisco Morazán en su juventud, pero realmente Morazán era mayor que José Trinidad Cabañas. Pues bien amigos, espero que les haya gustado este recorrido por Comayagua y que hayan encontrado gusto en estos datos históricos, ¿verdad? Que nos enriquecen como hondureños, nos aumentan nuestro sentido de pertenencia y nos ayudan a tener una mayor identidad nacional. Recuerda que si le ha gustado este video, pues también puede suscribirse, comentar qué fue lo que más le gustó, compartir con otros amigos, darle me gusta, pues todo esto nos estimula para seguir llevándole a usted contenido como este.